Saludos, bienvenidos. Continuamos con la lectura del Bhagavatam, texto 26, capítulo 18 para el día de hoy. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pratiruddhendriya pranam Mano buddhim uparatam Stana trayat param praptam Brahma bhutam avikriyam. La traducción es la siguiente. Los órganos de los sentidos del Muni y su respiración, mente e inteligencia estaban todos apartados de las actividades materiales, y él se hallaba en un trance apartado de los tres estados, que son la vigilia, el sueño y la inconsciencia, habiendo alcanzado una posición trascendental que era cualitativamente igual a la del Absoluto Supremo. El significado es el siguiente. Parece ser que el Muni, en cuya ermita entró el rey, estaba sumido en un trance yógico. La posición trascendental se logra a través de tres procesos, a saber, el proceso del jnana, o el proceso del conocimiento teórico acerca de la trascendencia, el proceso del yoga o el verdadero logro del trance mediante la manipulación de las funciones fisiológicas y psicológicas del cuerpo, y el muy aprobado proceso del Bhakti Yoga o el de ocupar los sentidos en el servicio devocional del Señor. También en la Bhagavad Gita tenemos la información acerca del desarrollo gradual de la percepción desde la materia hasta la entidad viviente. Nuestro cuerpo y mente materiales se desarrollan a partir de la entidad viviente, el alma, y como estamos influidos por las tres cualidades de la materia, olvidamos nuestra verdadera identidad. El proceso de jnana especula teóricamente acerca de la realidad del alma, pero el proceso de Bhakti Yoga ocupa de hecho al espíritu en la ejecución de actividades. La percepción de la materia se trasciende hasta estados aún más sutiles de los sentidos. Los sentidos se trascienden hasta la mente, que es más sutil, y luego hasta las actividades respiratorias, llegando gradualmente a la inteligencia. Más allá de la inteligencia, el alma viviente se llega a comprender mediante las actividades mecánicas del sistema de yoga, o la práctica de la meditación en la que se contienen los sentidos, regulando el sistema respiratorio y aplicando la inteligencia para elevarse a la posición trascendental. Este trance detiene todas las actividades materiales del cuerpo. El rey vio al Muni en esa posición. Él también vio al Muni de la siguiente manera. Pero aquí termina este significado y corresponde aquí leer el siguiente verso, que de momento no lo vamos a hacer, vamos a detenernos aquí un poco. Ok. Aquí vamos a mencionar algo aparte de la descripción que Prabhupada da. Prabhupada entonces
se centra en describir, por un lado, eso es interesante, ya que el yogi estaba, vamos a ver si lo encontramos aquí, el yogi se encontraba en una posición trascendental, aquí está. Este es algo que aparece directamente en la traducción del verso. El yogi se encontraba en una posición trascendental. Y esto es importante porque más adelante nos daremos cuenta de cómo se desenvuelve todo el asunto. Y es importante recordar que el yogi, esta persona no estaba haciendo cualquier cosa, sino se encontraba en una posición trascendental. Y esto, cuando hablamos de una posición trascendental, obviamente no se refiere a una postura trascendental, no se refiere a que él estaba sentado de tal o cual manera, sino que su conciencia estaba ocupada, su conciencia estaba eh, trascendentalmente puesta. Cuando se habla de posición trascendental, como digo, podría dar la impresión, sin embargo no es así, podría dar la impresión de que se refiere a una posición física, pero es más bien a su conciencia. Él estaba ocupado en yoga y su conciencia estaba entonces puesta en la trascendencia. Bueno, entonces Prabhupada, ya que esta persona estaba ocupado de esta manera, él trae aquí dos temas interesantes. Él habla de la posición trascendental y cómo conseguirla. Bueno, aquí no se detiene tanto a describir el cómo, el método, la estrategia en sí. Simplemente dice que hay 3 procesos y esto va a ser importante. Trataremos de hablar de ello. Los 3 procesos, él dice, aquí está, esa posición trascendental se puede alcanzar a través de 3 procesos. Es importante tener en cuenta esto. Y entonces más abajo, vamos a ver. Sí, más abajo, entonces viene a describir cómo hacia el final del significado va a describir la parte, o de una manera técnica, cómo funciona el proceso, el método de yoga. No en sí el método de Bhakti Yoga, que es el tema central de la tesis de toda la obra de Prabhupada, es describir el Bhakti Yoga. Sin embargo, aquí en este significado, describe brevemente un sistema mecánico. Aquí dice las prácticas mecánicas del sistema el sistema de yoga. Cuando Srila Prabhupada habla del yoga, eso también es interesante. Cuando Prabhupada hace referencia al yoga y al yoga y al yoga, como en este caso habla de el sistema de yoga, usualmente habla en términos del yoga mecánico, el yoga que incluye las posturas físicas. Es mecánico por lo que él describió aquí. Él describió un sistema gradual a través de cómo paso a paso se van controlando diferentes sistemas corporales, de tal manera que uno va ganando mm, mm, más fuerza, ¿no? Pero más capacidad para controlar el cuerpo. Y es a través de ese sistema, por esa razón se habla de que es mecánico. Métodos mecánicos para entonces llegar a la posición trascendental. Ok, voy a subir un momento más y quiero comenzar con otra cosa. Ustedes y todos hasta esta altura habremos notado que en estas historias se habla de los munis. Se comenzó hablando aquí de Samika Muni, está Narada Muni, por ejemplo. Encontramos a muchos otros munis. Y estos munis lo que son en este caso, este muni es un yogi. Y en muchas ocasiones estos munis, o más técnicamente un muni sería como una persona dedicada
a la, a veces se lo conoce como una persona dedicada a la lógica, a la filosofía. Y en muchos casos, como digo, se usa para referirse a una persona dedicada al cultivo espiritual, a la trascendencia, digamos. No solamente al cultivo espiritual, sino más bien a alguien dedicado exclusivamente a eso. En este caso, este Muni tenía una familia, tenía su hijo. No se habla de la esposa de él, al menos en este relato, ¿no? Solamente se habla de su hijo, que su hijo es protagonista en esta historia, es un personaje central. Y estos Munis es importante, como digo, a veces más adelante, por ejemplo, se va a hablar de Durvasa Muni. También se habla, vamos a ver si recuerdo, de este otro Muni que es, déjenme recordar, no, este es Sukracharya, bueno, pero también entra en la categoría de grandes sabios. Estos Munis también son grandes sabios. Entonces, vale la pena tener en mente que todos los personajes que se mencionan aquí en las historias del Bhagavatam siempre van a ser el personaje central, siempre va a ser lo más relevante, siempre va a ser obviamente, el protagonista, como en este caso, se está hablando, obviamente, del Muni, el hijo de Samika Muni va a aparecer también, pero el personaje central es Pariksit Maharaj. Y vale la pena hacer esa distinción de personajes, porque de quien el carácter de quien realmente vale la pena, a quien realmente vale la pena apreciar, es el carácter de los devotos que aparecen en las páginas del Bhagavatam. Como en el caso, como digo, de esta historia que es Pariksit, es él en realidad el personaje central. Y debido a que aparecen estas otras personas, como estos otros munis, como aparecen más adelante, por ejemplo, aparece esta persona Sukracharya, que es llamado de Acharya, ¿no? Sukracharya. Y debido a que reciben estos títulos como Muni, como Acharya, podría dar la impresión de que, bueno, y en realidad lo son personas sabias y son personas dedicadas muy seriamente al cultivo espiritual, pero a veces los vamos a ver comportándose de maneras muy extrañas y eso podría causar confusión, porque por ejemplo, vamos a encontrar que los sabios más adelante, en algunas porciones, estos munis y estos acharyas, entonces resulta que, por ejemplo, en el caso de Durvasa Muni, es muy notable el caso de él, que no figura en este relato en el cual nosotros estamos, pero lo vamos a encontrar más adelante. Durvasa Muni, y es curioso también que aparece en varias porciones del Bhagavatam, es un gran sabio y tal, pero curiosamente él, si uno se descuida, entonces es un Muni que si uno se descuida le termina mandando una maldición. Tanto así, ¿no? Pero no es que si uno se descuida, sino que más puntualmente con él es que es un sabio que si uno lo desagrada, si uno se porta de tal manera que él lo hace enojar uno a él, entonces, eso dicen las escrituras, entonces uno termina siendo maldecido por este sabio. Y eso podría llevar a la interrogante de cómo es posible que aquellos grandes sabios que aparecen en las escrituras, uno tiene que tenerles miedo porque cuidado y le mandan una maldición a uno, ¿no? Y entonces uno eh, em, se podría despertar en uno un cierto temor, un cierto miedo hacia las autoridades espirituales. Y ese miedo incluso llevarlo, sí, traspolarlo, llevarlo al maestro espiritual, llevarlo a autoridades, a personas que uno encuentre hoy por hoy en su vida devocional. Esos grandes sabios pueden dar maldiciones. Y lo cierto es que, que no es así. Lo cierto es que un Vaishnava, un devoto del Señor, debemos estar, en realidad, una de las cualidades del Vaishnava es que va a inspirar siempre confianza, va a inspirar seguridad, va a inspirar que yo puedo descansar en la presencia de un Vaishnava.
Yo puedo descansar y estar tranquilo en la presencia de un devoto, de una devota, de un devoto, una devota, bien puestos, de un Vaishnava de verdad. Entonces, como digo, estos munis que figuran aquí en el Bhagavatam, no necesariamente cuando hablamos de Durvasa Muni, Shamika Muni, que aparece aquí, no necesariamente estamos hablando de Vaishnavas, de devotos del Señor. En el caso de Narada Muni, sí, es un Muni que al mismo tiempo es un devoto del Señor. Sí, es un gran filósofo, pero al mismo tiempo es un devoto del Señor. Pero no quiere decir, nuevamente, que todos los grandes yogis que se mencionan en las escrituras, todos los grandes munis, los grandes acharyas, como el caso de Sukracharya, eh, todos ellos son devotos del Señor. En el caso de que sean Vaishnavas, se nos va a aclarar que sí, este es un Vaishnava, para que sepamos hacer reconocer esa categorización en diferentes categorías de sabios. Y en el caso, por ejemplo, de Samika Muni, y también valdrá la pena tener esto en mente para el desenlace de esta historia y lo que va a desarrollarse en esta historia. Encontramos a un Vaishnava, que sí es un Vaishnava, que es el rey, que es Pariksit, que se va a encontrar con un Muni, que es un gran yogi, pero no es un devoto del Señor. Es sí un gran yogi, pero no ha llegado a la misma conclusión que llegó el rey. El rey no está dedicado plenamente a las actividades yógicas, plenamente a las actividades trascendentales. Es un tema que puede causar confusión, porque por un lado tenemos, y si bien es verdad, este tema va a surgir más adelante cuando el rey y el Muni se encuentren, pero podemos irlo introduciendo desde aquí. Prabhupada dice que el yogi ya estaba en una posición trascendental, mientras que el rey lo que andaba haciendo estaba de cacería. Y sucede que le da sed, se cansa y necesita descansar, y lo vamos a ver más adelante. Y entonces el rey se comporta de tal manera hacia con el Muni, que el Muni ya se encontraba en la posición trascendental. Sin embargo, el Muni, aún a pesar de encontrarse en una posición trascendental, el Muni hasta ese momento de su vida, ya habiéndose encontrado, y Prabhupada el verso en realidad lo dice, Prabhupada lo reafirma, aún a pesar de ya encontrarse en la posición trascendental, nunca había realizado una actividad parecida a la del rey Pariksit. ¿Y cuáles son las actividades parecidas o las actividades de Pariksit? Que el rey ya sabía, por su propia niñez, ya lo había desde su niñez ya lo había aprendido, a ofrecer devoción, actividades de carácter devocional a Krishna. A pesar de él encontrarse de cacería y tal, él, por la calidad de su Bhakti Yoga, y Prabhupada aquí describe los tres procesos, está el proceso del Jnana, el proceso del Yoga y el proceso del Bhakti. El proceso del Bhakti, como hemos dicho en varias ocasiones, y lo diremos aquí también, el sistema del Bhakti consiste en hacer un vínculo con el Señor Supremo a través de actividades amorosas, a través de una ofrenda de carácter amoroso a Krishna. Y en cambio, el proceso, aquí Prabhupada lo dice, voy a subrayarlo, en qué consiste el sistema de yoga. Es el siguiente, el proceso de yoga es el logro del trance mediante la manipulación de funciones fisiológicas y fisiológicas. O sea, lo que se consigue la posición trascendental a través de, como aquí se dice, manipular funciones fisiológicas, como el sistema de la respiración, controlar cómo uno respira, controlar cómo uno se sienta, a tal punto que la persona deja de actuar totalmente. Y por el hecho de que el cuerpo se detiene, incluso se puede controlar la respiración, que es un proceso tan inconsciente, podemos decir, tan mecánico. La persona llega al punto de controlar su propia respiración, así que es dueña de todo su cuerpo, podemos decir. Por lo tanto, el cuerpo ya no actúa materialmente. Y como el cuerpo deja de actuar materialmente, se dice que el alma ya consiguió la posición trascendental. Ya el alma consiguió ser dueña de todas las actividades del cuerpo. Ya, incluso de la mente, ya no está pensando tonterías. Está sentado un buen rato, pero ya no está incluso pensando tonterías.
La persona logró detener la mente, logró detener el cuerpo, logró detener la respiración. Por esa razón se dice que está en la posición trascendental. Era la posición que consiguió el místico, Muni. Sin embargo, todo ese gran esfuerzo para lograr controlar el cuerpo no equivale a que esa persona haya hecho por lo menos una ofrenda con completa devoción, con completo amor a Krishna. Y eso es el Bhakti Yoga. Y son esas ofrendas de calidad amorosa y devocional las que sabía hacer eh, Pariksit Maharaj. Y por esa razón su posición es distinta, a pesar de que el rey en ese momento se encontraba cazando y el Muni se encontraba en esa posición trascendental. Aún así, la realidad de ambos, la percepción de ambos, aún así era distinta. Aún así la percepción de Pariksit seguía siendo mayor todavía, seguía siendo más fina todavía, más profunda. Voy a ir un poco más abajo y voy a subrayar lo siguiente. El proceso del jnana, dice Prabhupada, especula teóricamente acerca de la realidad del alma. Pero el bhakti ocupa de hecho al espíritu en la ejecución de actividades. Esto es importante también, porque mientras que tenemos, por ejemplo, en el sistema de yoga, como acabamos de describir, la persona logra controlar todo, logra incluso que la mente deje de pensar tonterías y logra centrarse en el alma. Y la persona detiene por completo todas las actividades materiales, porque, podemos decirlo así, son las actividades materiales las que hacen que el alma se separe de Dios, la que hacen que el alma se distraiga de lo que es ella verdaderamente como ser espiritual. Por lo tanto, si uno logra detener las actividades materiales, entonces consigue una posición trascendental. Sin embargo, diferente del intento de lograr detener las actividades materiales para conseguir que el alma descanse, digamos, el proceso del bhakti va directamente a ocupar el alma en sí en actividades espirituales. Eso es como el intento, por ejemplo, como un preso que está en la cárcel y afuera tiene vamos a decir que es un preso que fue puesto en la cárcel injustamente, vamos a decir. Injustamente en el sentido de que hubo un error y no era él, sino era otra persona. Por lo tanto, su familia lo espera afuera, tiene una vida normal. Entonces, vamos a decir que hay dos pasos para que él consiga su vida normal. Por un lado, sería un gran logro ya que esta persona salga de la cárcel, eso ya es un gran logro. Y supongamos que hacemos todo un intento por sacarlo de la cárcel y ponerlo afuera. Y eso sería, como digo, un gran logro, ya un gran descanso. Pero una ayuda mucho mejor sería para esta persona sacarlo y llevarlo directamente hasta su casa. Incluso en todo el proceso en el que nos encontremos para sacarlo, hay toda una burocracia y todo un proceso va a seguir. Incluso tal vez antes de ayudarlo a que salga de esa cárcel, podemos incluso traerlo y vincularlo, ponerlo en contacto con su familia, sus hijos, incluso ya desde la cárcel estaría en contacto con su familia, ¿no? Generalmente pasa eso, con su familia, sus hijos, y ya está en contacto con sus hijos. Y una vez fuera de la cárcel, podemos llevarlo directamente hasta su casa y ayudarlo a que recobre su vida normal, su vida real. Y un ejemplo, una situación similar es la realidad y la diferencia entre ese yoga mecánico y el bhakti yoga. Que el yoga mecánico y la posición trascendental que había alcanzado este místico era esa, que él por fin había detenido todas las actividades materiales. Por fin. Pero todavía no había comenzado las actividades del alma como tal. ¿Y cuáles son las actividades del alma? Servir a su querido Dios, servir a su querido Señor, a su querido amigo, que es Krishna.
una realidad que ya conocía Pariksit. Por esa razón, los Vaishnavas, es por esa razón que Pariksit se lo pone como el protagonista de esta historia, porque él conocía esa realidad espiritual de servir a su querido amigo, de servir a su querido Señor Krishna. Mientras que tenemos aquí un místico que había alcanzado la posición trascendental de detener todo lo material, pero no conocía la realidad de la dulzura de servir a Krishna. Ok, entonces Prabhupada, como dijimos, de aquí en adelante, él va describiendo cómo todo el asunto consiste en revivir nuestra verdadera identidad. Revivir nuestra verdadera identidad, que podría ser, ese concepto podría ser el mismo concepto de, nuestra verdadera identidad es el mismo concepto de una posición trascendental, ya que vamos a ir más arriba. El mismo concepto, son sinónimos, podríamos decir. Una posición trascendental sería lo mismo que revivir nuestra verdadera identidad. Es lo mismo. Porque ya que nuestra identidad es trascendental, nuestra identidad espiritual es espiritual, es más allá de la materia. Por lo tanto, revivir nuestra verdadera identidad nos pondría en una posición trascendental. Y si alguien llega a una posición trascendental, se va a dar cuenta de cuál es su verdadera identidad. Es la misma cosa en realidad. Y entonces Prabhupada describe aquí ese proceso, ya que él viene diciendo aquí en el desarrollo de su significado, como estamos influidos por las cualidades de la materia, olvidamos nuestra verdadera identidad. El proceso de jnana, entonces, el proceso filosófico, va armando conjeturas, va utilizando la lógica, utilizando diferentes métodos filosóficos, llega al punto de darse cuenta que sí, que es verdad, el alma es diferente. Esto incluso se puede inferir a través de la filosofía, a través de la lógica. No es posible simplemente que el cuerpo mismo tenga vida. Es el proceso de jnana. Y Prabhupada dice entonces, diferente del proceso de filosófico, el bhakti directamente le dice a uno, venga, ofrezca esta florecita a Krishna, ofrezca esta fruta y luego se la come. Y si la alma tiene un poquito de fe en ese proceso, va a llegar a la misma conclusión que el otro llegó con la filosofía, gracias a que le realiza ofrendas amorosas a Krishna, que incluso al principio ni siquiera hace falta que sean cargadas y saturadas de amor, solamente con un poquito de fe, con un poquito de esperanza de que esa pequeña ofrenda algo bueno tiene. El alma internamente recibirá la percepción de que sí, de que hay algo espiritual en la vida. Y así es como funciona el Bhakti, ¿no? Aquí Prabhupada pasa a describir toda la progresión, cómo se va despertando la percepción de uno. Primero uno tiene la percepción solamente puesta en la materia. Prabhupada describió eso aquí. Uno solamente ve cosas materiales. Después de un tiempo uno se va dando cuenta que sí, hay algo más allá de la materia. Hay algo más allá cuando yo como algo, no solamente estoy comiendo fibra y hierro, no solamente estoy comiendo eso, no solamente estoy comiendo dulces, sino que hay algo más allá. Cuando yo comparto con alguien más una cena, una comida, hay algo más que se disfruta, uno se va volviendo más perceptible. Y Prabhupada es lo que describió aquí. Hasta que llega el punto en el que uno se da cuenta que un momento, es que hay algo más. Yo comparto con esta persona, pero es que yo comparto con la persona. Uno llega al punto de darse cuenta de que lo que existe es un alma, es el alma. Y el bhakti lo que hace, hay otros métodos, pero el bhakti lo que hace es, a través de las ofrendas, a través del vínculo que uno mantiene con Krishna, por el sistema de ofrendas, ofrendar a Dios a través de la devoción, con devoción, uno va limpiando su percepción hasta el punto de darse cuenta de que sí, de que lo más importante es las almas, de que yo soy un alma, me puedo ver a mí mismo. El bhakti me lleva a esa posición trascendental de verme a mí mismo, es cierto, soy un alma, estoy siendo amada por Krishna, estoy dando mi amor a Krishna y al mismo tiempo estoy siendo amada por Krishna.
El Bhakti le regala a uno esa percepción y lo único que hay que hacer es mantenerse en ese sistema, en ese sendero, ofreciendo devoción a Krishna. Cada vez esa devoción se vuelve más intensa, más profunda y, y nos lleva hasta la posición trascendental, la misma posición que había conseguido este Muni, que no era un devoto de Krishna, no era un Vaishnava, pero había conseguido esa posición también. Vamos a detenernos aquí, vamos a dejar hasta aquí hoy. Que tengan entonces un bonito día. Saludos para todos ustedes y hasta mañana, si Dios lo permite. Hare Krishna.